Uy. Esto es Disparatados. Hoy, hablando de queda con ustedes, su anfitrión de esta emisión, Rocco. Principiamos. Muy buenas tardes, amigos de Disparatados. Como ya saben, yo soy su anfitrión Rocco y les tengo dos grandes noticias. A partir de ahora, nos va a acompañar mi buen amigo Kenny. Kenny. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Un saludo a la queridísima Maite Güedes, desde México para Venezuela. Gracias. Y beso, esa es otra gran noticia que les quiero dar. Muchas gracias, Kenny. Queremos presentarles a una gran persona, a alguien con quien tal vez ustedes hayan crecido, no directamente, sino escuchando su voz. Ustedes han escuchado muchas veces su voz. Puede haber sido desde escuchar algunas caricaturas de Nickelodeon, chicas, el Clone Wings, algunos chicos también, yo incluido. Puede ser también por las voces que ha dado en muchas canciones. Puede ser también por la robot adolescente, si ustedes recuerdan el pequeño Toc. Y créanme que en serio es un gran honor tener aquí a la señora Maite Güedes. Señorita, ¿quiere usted presentarse ante la audiencia de Disparatados? Claro, muchísimas gracias a Disparatados. Yo todavía no sabía quiénes me iban a entrevistar, pero estoy sumamente feliz de estar aquí en Disparatados. Es un honor para mí la invitación. Hola Rocco, hola Kenny. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a todos los que están conectados de alguna manera, pues hola, aquí estoy desde Venezuela. En verdad es un honor poder decir que estoy entrevistando a una persona que, pues, sin verla, lleva una infancia súper, como dice aquí, como los mexicanos, muy chida. Se corta un poquito. Sí, se corta un poquito. Es por la señal. Bueno, Sí. lo que estamos diciendo es, tenemos aquí a alguien con quien crecimos. Sí, dale. Te estás cortando un poco, hermano. Porque sí, aquí en Venezuela sufrimos de eso también. Hola, Maite, me incorporo con ustedes a la charla, muchachos, para apoyarlos un rato, para platicar un ratito con nuestra invitada. Ok. Porque es una gran invitada para chicos y grandes. Ahí en lo que tiene también arreglar las fallas técnicas. Y pues empecemos por el principio, Maite. Cuéntanos, ¿dónde nace Maite? ¿Dónde? Disculpa. Se cortó un poquito. ¿Dónde nace Maite? ¿Dónde naces? Nazco? En Caracas, Venezuela. Caracas, nací en Caracas, Venezuela. Uh-huh. ¿Qué fecha? 27 ¿Cuál de es tu fecha octubre, de no nacimiento? te voy a decir el año. 27 de octubre. Cuéntanos, ¿cómo es Maite? Por los años 1600, por allá. ¿Cómo es la Maite de pequeña? De chica. Maite de pequeña era una niña muy inquieta, muy curiosa. Le gustaba todo lo que tenía que ver con arte. Gracias a Dios tuvo una madre que la apoyó en todas estas locuras de arte, de pintura, teatro, música, todo, hasta en baile me metió. Ok, era muy como proactiva en el colegio. Me metía en el noviciado a robarme las fruticas de nísperos del Japón, o me subía en el árbol a agarrar las pumarrosas. Y las monjas siempre regañándome, Maite. Pero siempre fui una niña muy sana, o sea, eran tremenduras como muy sanas, ¿no? Pero sí fui tremenda. ¿No te oigo? ¿Te muteaste? Sí, de hecho. ¿Nos cuentas que estuviste en un noviciado en los primeros años de escuela? Sí, porque era un colegio de monjas.
Entonces, en ese mismo colegio, por supuesto, había el noviciado de las monjas. Entonces yo me colaba solamente para robarme la frutica. ¿Qué años cursas en ese noviciado? Eso fue, mira, yo estuve desde los 3 años hasta los 17 en ese colegio, tuve toda mi vida. O sea, me inicié ahí y me gradué ahí, toda la vida estuve ahí. Se llama María Auxiliadora, el colegio, es de los salesianos. Compañeros, Kenny. Eh, pues yo tengo unas cosas en sí que agregarles. Por mí sería que me cuente toda su vida y escuchar cómo aprendió, cómo inició, en dónde estudió y cómo fue su formación. Eh, Aquí, pues a cómo he estado viendo y pues porque me tomé la molestia de averiguar quién era esa, esa voz en particular que hizo pasarnos a chicos, ahora se puede que hasta grandes, a operaciones, escuchar esa voz y decir, ah, pues reconozco esa voz o reconozco ese timbre, pero no sé quién es esa persona. Como yo les he dicho, no sé a quién agradecerle esa infancia tan buena. Eh, pues a lo que estuve visión y todo eso, también, pues no sé si algún familiar de usted, un hijo o de lo que es el doblaje. No tengo ningún familiar dentro del gremio o del ambiente del doblaje, solamente mi hijo, que me sucedió a mí. Mi mamá fue artista, pero eh, muy entre nosotros, o sea, nunca se dio a conocer, siempre le gustaba cantar, pero en la familia, nunca hizo más allá. ¿No? Pero siempre me incitó o me apoyó a hacer todo lo que me gustaba. O sea, si te gusta el arte, eso es por ahí. Si te gusta, yo estudié, o sea, yo me inicié en el doblaje por la parte técnica, ¿ok? En la parte que estudié técnico en audio. Y ella, por supuesto, me apoyó mucho en eso. Cuando yo me graduó de técnico en audio, que ya es hora de buscar trabajo, empiezo a buscar en los clasificados del periódico y hay un letrerito chiquitico que decía estudio de grabación, solicita editor de audio solamente, y tenía los teléfonos. Yo me dirigí al estudio y era Estudios Etcétera, o lo Sí. que hoy en día es Etcétera Group, ¿no? Ellos me abrieron la puerta como técnico en audio, me hicieron mis pruebas, me hicieron mi entrenamiento, todo esto. Y así como que inicia, o sea, ahí yo descubro un mundo que no conocía, porque yo siempre cuento que mi mamá me decía, esa es la voz de Menganito, o esa es la voz de fulanito. Todos eran actores de sus novelas preferidas, ¿no? Y yo decía, pero como que para mí el muñequito hablaba, para mí. O sea, para mí no era que había un alguien detrás de ese muñequito, ¿ok? Sino que yo decía, pero ¿qué le pasa a mi mamá? Cuando yo entro, etcétera, me doy cuenta, por supuesto, que mi mamá tiene razón y es un mundo gigantesco. Y a partir de ahí yo me enamoro de esta carrera, ¿ok? Eh, bueno, no sé si me quieren preguntar algo antes Pues de de hecho, yo decir. ahí es a donde vamos, porque de hecho, Ajá, tú nos acabas de decir que empezaste como técnica de audio. ujú. Entonces, ¿cómo entraste a prestar tu voz a, cómo entraste en el doblaje en general? Esa es la pregunta. ¿Cómo entraste al doblaje? ¿Cómo presto mi voz? Bueno, un día, después que ya yo tenía cierto tiempo doblando, yo siempre jugaba con mi voz, siempre, en los pasillos del estudio o con el director X, ¿no? Y un día, en una película, y nunca se me va a olvidar el nombre de la película, porque bueno, fue
a pesar de que me enseñó y me mostró qué lado del doblaje me gustaba, fue un poco traumático porque fue como sorpresivo, no traumático, sorpresivo. La película se llama Azul Profundo. En esta película, la primera etapa de la película, todos los personajes principales eran niños, ¿ok? Y entonces graban a todos los personajes y se les olvida grabar al protagonista. O sea, se les olvidó el personaje y utilizaron todas las voces que podían, o todas las mujeres que podían hacer o caracterizar con voz de niño, ¿ok? Y ya no tenían a más nadie. Hoy, ¿qué hacemos? Entonces se les ocurre la grandiosa idea de decirme a mí que me metan en la cabina de grabación. Y yo, ¿qué? Así, el susto, la sorpresa, el trauma. Entonces, bueno, gracias a la paciencia del editor, del director, que me fueron llevando, ese personaje sale y fue en parte fuerte porque pasa por muchas emociones. Ese personaje se le muere el papá, o sea, una serie de cosas y hablo de que la etapa de la película dura máximo 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos siendo niños, después ya ponen como tiempo después, años después y ya aparece el personaje adulto, ¿no? Bueno, y a partir de ahí yo supongo, es como mi conclusión, que a mí me sirvió el hecho de ser técnico como hacen allá en México, la sala. ¿Okay? La sala es la etapa donde entrenan al actor de doblaje, donde tiene que escuchar, empaparse de cuál es el trabajo, todo esto. Entonces, toda esa etapa como editora, por supuesto, a mí me sirvió como sala. Yo escuchaba a los veteranos, escuchaba a las directrices del director, todo esto, y bueno, de algo me sirvió. Y entonces hasta el sol de hoy, pues no he abandonado la carrera ni la voz. Cuéntanos, Maite, si bien es cierto, bueno, hablamos de que has hecho doblaje para anime, has hecho doblaje para telenovelas en Venezuela, dándole voz a lo que son telenovelas que vienen, que se adquieren de los paquetes que son de Brasil, que me lo cómplices al rescate, has interpretado por ahí a alguna abuela, dentro del cómic has interpretado a Gatúbela, hace poco con Rocco hablábamos de Inuyasha, también le has dado esas voces. ¿Qué fue primero? Cuéntanos un poquito de ello. ¿Qué es primero? La parte del anime, la parte de doblar televisión. ¿Cómo va arrancando esa parte en tu carrera? Bueno, como dije, lo primero fue esta película, que fue como sorpresivo. Después, como todos, empecé a hacer grupos. En México se conoce como ambiente. Después figurantes. Aquí bromeamos diciendo Timbre 5, Piedra 4, que son personajes que no le restan importancia porque un figurante mal hecho pues hace que la producción coge. Pero yo podría decir que un personaje así principal, a ver si mi memoria no me falla, fuerte, puede haber sido en una novela brasilera que se llama Uga Uga. En Uga Uga yo hice a la protagonista hasta el capítulo 60 y algo, por ahí, porque después, bueno, hubo un problema interno, no interno, sino entre el estudio y el cliente, no sé qué fue lo que pasó, porque hasta ahí no llegamos, que la novela la retiraron del estudio y la doblaron en otro, creo que fue en México, que la terminaron de doblar. ¿Okay? Pero yo diría que ese fue el personaje, el primero, más fuerte que hice. Y era un reto porque ella era, por ciertas cosas que sufrió, desamor, no sé qué, ella opta por ser como marimacha, pero siempre soñaba con novelas corintelladas. Entonces era medio bipolar. En Uga Uga interpretas a un personaje que se llama María Joao. Ay, María Si mis Joao, notas no me fallan,
Ese es Uga Uga, ¿no? ¿Mandé? En Uga Uga Uga. Uga, en El clavel y la rosa a Jorginho, Por amor Exacto, Teresa, Cómplices exacto. al rescate, Regina Saldaña La mala, Junqueira. en cómplices al rescate. Ella es la que separa a las dos hermanas de todo. Parece Cómplices al rescate es una novela es juvenil, ¿ok? Una novela bastante juvenil, musical. De hecho. Este, sí, es simpática. Después vino el doblaje que era un poco más divertido, el doblaje de Charlie Browns y sus amigos, algo así se llamaba. Yo hacía Linus, que era el de la mantita, y siempre, Oh, siempre Uy, estaba caray. reclamando por su mantita si se la quitaba. Sí. Luego creo que fue Ginger. O sea, mi personaje, el que me asignaron a mí fue Macy. Y después Rocío Mayo se fue del país, precisamente se fue a México. Y su personaje lo heredé yo. Entonces tenía dos personajes, que era Macy y Carl. Macy, para hacerlo, me basé en Betty la Fea. O sea, con la risa y todo. Lo hice Órale. así. No, sí. De hecho, sí. Sí estaba muy caracterizado. Yo sí recuerdo. Entonces, y me tapaba la nariz. O sea, grababa así, con la nariz tapada para que sonara así, bastante constipada, más la risa que era así. Sí, de hecho sí tiene bastante. Lo que me encantaba también con lo de Carlos, o sea, las travesuras de este chamaco, sí, me encantaba eso, eso Él dentro de la serie. era malo. Sí, pero malo. A los Sid de Toy Story, casi, casi. Sí. Pero eran divertidos, eran dos personajes bastante divertidos. Luego seguí con La Tostadorcita Valiente, que tuve la oportunidad de oh, dirigir. Dirigí la parte musical también, y hice a La Tostadorcita, ¿no? Entonces esa es como que la película entrañable. Sí, también lo que me da mucha tristeza cuando se muere la computadora vieja, digo, ay, sí me dio dolor. Horrible, muy triste. Murió de viejo, literal, abandonado. Ay, esa parte siempre me daba dolor. A Claro, este porque eso punto fue quisiera preguntarte, de todos los personajes a los que les has prestado voz, ¿cuál podrías decir que es tu favorito, tu preferido? mi preferido. Bueno, tienen su toque de locura, pero mi preferido es Gatúbel. Gatúbela, sí, no sé, sine qua non, esa es mi personaje preferido. Lo ¿Cómo llega disfruto Gatúbela mucho a tu cada vida? día. Perdón, ¿cómo llega Gatúbela a tu vida? Bueno, Gatúbela, un gran oh. compañero que, bueno, lamentablemente ya murió, que era el encargado, como el director del estudio, eso se graba en etcétera, me llama y me dice, tengo un personaje para ti. ¿En serio? Entonces me dice, pero me tienes que prometer que tienes que venir siempre que yo te llame, no me vas a embarcar, no sé qué. Así como yo ahí me siento embarcadora. Él se llamaba Manuel Riverol. Me siento embarcadora. No, no, no. Bueno, me tienes que prometer porque es un personaje fuerte, un personaje importante para DC Comics. Bueno, ok, pero no me terminó de decir cuál era el personaje. Cuando yo llego al estudio, era Gatúbela. Y yo, wow, porque yo tenía la voz un poco más joven, ¿ok? Se puede decir que no tenía la experiencia que pueda tener ahora, ¿no? O las vivencias, porque no es la experiencia, las vivencias, ¿no? Que pueden darle vida a un personaje como ese, las vivencias, ¿no? Entonces yo, ay, me medio asusté un poquito, pero Manuel me fue llevando hasta que salió, que fue la primera vez que yo lo doblé de Batman, la serie, y realmente yo me quedé enganchada con Gatúbela, me encanta, me encanta, me encanta. En cuestión a esto, mi duda, o bueno, una pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál es la diferencia
pasar de telenovelas o películas a lo que es el doblaje? ¿Cómo le diría Corrí- que usted pues, lo mismo que se puede caracterizar películas y hacer una serie? ok, corríjanme a ver si escuché bien la pregunta, que cuál es la diferencia entre los distintos géneros. ¿Algo así? Sí, Sí, es algo así. Ok, Entre entre película pasar del doblaje de y serie. películas ¿cuál es? y Ajá. series. Bueno, las películas, las series, todo lo que es live action, considero que hay que hacerlo lo más natural posible. ¿Ok? Como que si fuera, a pesar de que, bueno, tiene ciertos elementos que tienes que utilizar para hacer doblaje, como acento neutro, buena dicción, todo esto tiene que sonar lo más natural posible. ¿Ok? Como si fuera una conversación, porque es real, son personajes reales. Entonces las series y las películas se asemejan mucho. Las novelas son un poco más dramáticas, un poquito más exageradas, porque hay que llorar, porque bueno, porque las novelas son así. En los animados, uno puede jugar un poco más con esos personajes, porque esos personajes son precisamente son ficticios y eso nos ayuda a jugar más, ¿ok? Con los tonos, con todo esto. O sea, también depende del personaje. Eres como un poco más libre a la hora de interpretar un animado o un cómics. También depende del personaje, ¿no? Y si vas a narrar, por supuesto, sin mucho exagerar, tienes que interpretar o saber transmitir qué es lo que estás contando, qué es lo que cuentas. Porque puede ser una narración infantil, si es para niños, tiene cierta cadencia un poco más exagerado. Si estás hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues más sobrio, más... Ok, eso es básicamente la diferencia. Pero los elementos que se emplean para doblaje es lo mismo en todas las producciones. Es básicamente lo mismo. Continuando con eso, otra cuestión. Usted también es cantante, hizo openings, hizo pues canciones en series. En cuestión a eso, ¿cómo es que influye el doblaje y la música? Porque como sabemos, dicen, algunos se dedican a la música porque son buenos para la música, otros son buenos para escribir y pues son escritores. ¿Cómo es que usted llega a ese punto también de llegar a conocer o a, como se podría decir, llegar al punto de que no es tan buena, como podría decir, para una canción como para un doblaje? Ok. Bueno, mi carrera paralela al doblaje es la música. O sea, yo estudio música o estudié música desde que tenía 8 años. Estudié piano, estudié guitarra y canté en muchas corales, canté en locales underground en el país internamente. Le hice muchos coros a artistas conocidos de aquí, de Venezuela. Entonces, como que una carrera paralela, ¿no? Y que se relaciona porque tiene que ver con la voz. Cuando, por supuesto, se riega la voz, vamos a decirlo así, Maite es cantante. Maite es cantante, porque yo soy bastante tímida para decir yo soy. A mí descúbranme. Prefiero ser así. Entonces, cuando empiezan a irme a ver a los locales cantando, bueno, pero más o menos, entonces me empiezan a asignar canciones y se dan cuenta que funciona. Entonces, bueno, ahí empieza todo el proceso. Por supuesto, es lo mismo que hacer teatro. Si tú haces teatro, tú creas, a pesar de que tienes directrices, tú creas tu personaje. Cuando llegas al doblaje, el personaje ya está hecho, ya está dirigido. Entonces tienes que tratar de hacer lo más parecido o por lo menos transmitir lo que ese actor quiso transmitir con ese personaje y por supuesto su dirección y todas sus ediciones y todas sus cosas. En la música es igualito. Cuando uno está cantando libre,
libre soy. Cuando uno está cantando libre en una tarima, uno es uno y canta a su manera. Cuando llegas al estudio, que te encuentras con un Club Wings o te encuentras con las arañitas o te encuentras, tú sabes, más o menos cómo adapto la voz, que se parezca a ese bichito que está en la pantalla. Ya una vez que tú consigues, ok, voy a cantar así, porque más o menos así, entonces viene el proceso de adaptación de la letra. Vamos a escucharlo, porque no es que nos mandan a la casa el material y apréndete la canción y no sé qué, no, no, no. Nos pautan, vamos a la hora de grabar y ahí mismo te aprendes todo y ahí mismo te aprendes la melodía y si tienes que hacer armonías, pues haces las armonías, pero ahí mismo, junto con el director que te va guiando, que ya previamente sí ha escuchado la canción. Pero igualito la adaptación se lo dejan a uno. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor reto así en este mundo del doblaje? ¿Cuál dirías, ya sea canciones, ya sea películas, ya sea series o series animadas, cuál ha sido tu mayor reto? A eso que digas que te hizo salir de la zona de confort, así que te Ah, significó un dolor de garganta, un dolor de cabeza, cualquiera de las dos. ok, ya, porque hay dos personajes. Uno que no significó un dolor de cabeza, pero sí un reto impresionante. Sigourney Weaver en Gorilas en la Niebla. Buenas noches, como actúa ella en Gorilas en la Niebla. Ella llora, patalea, grita y se le brotan las venas y cómo hacer para disimular ese grito. Tiene que gritar igualito. Y entonces, ¿cómo hacer para no desmejorar la actuación de ella? Entonces fue, por supuesto, todo un reto hacerla, ¿no? Eso yo la hice en el redoblaje. Eso ya se había doblado en México y no sé por qué razón se redobló. Entonces fue un reto bastante fuerte, ¿no? Doblar producciones españolas. Tuve la oportunidad de, como en 3 películas, doblar a Maribel Verdú y el reto con ellos es que hablan sumamente rápido. Y como es español, que se parece, español versus español, entonces, dale, ok. Entonces, entre estar pendiente de hablar rapidísimo y la intención y la cosa, pues bueno, eso fue un reto también. Pero el que puede haber representado un dolor de cabeza, un dolor de garganta, de verdad, o sea, literalmente hablando, fue a Billy Miller en Dance Moms. Ese sí representó el dolor de garganta, el dolor de cabeza y todos sus porque forzaba bastante la voz para hacer a ese personaje. No sé si lo conocen. Sí lo conocen un poquito, bueno, Sí, cómo no. Oye, Maite, una pregunta. Y hablas precisamente de estas versiones, los diferentes tipos, los diferentes acentos. Precisamente cómo doblar y hacer que un acento al español se neutralice. ¿Por qué? Porque en diferentes partes de México, los españoles tienen un acento, ustedes como venezolanos tienen un acento, nosotros en México y en diferentes zonas tenemos otro acento, aunque hablamos el mismo castellano. ¿Cómo a la hora de hacer tu doblaje, hacer que tu voz tenga ese acento neutro? Ok. Para aquellos que nos dedicamos a la actuación, al teatro o a esta parte del doblaje, ese es un punto que ojalá que nos puedas compartir algunos de estos tips. De estos tips. Ok, bueno, en todos los países, todos, tienen distintos acentos según la región. En Venezuela también hay muchos acentos, ¿ok? Y bastante diferentes, o sea, difieren unos de otros, ¿no? Yo considero que el acento neutro, y siempre lo he dicho, no existe, ¿ok? El acento neutro es tratar de buscar cuál es la característica de tu propio acento, ¿ok? Conocer bien tu acento local, ¿ok? Y desaprenderlo. ¿Qué digo yo con esto? Tiene que salir,
sea, sobre todo en el doblaje, en la locución, y depende de para qué sea la locución, no, nos pueden permitir un poco salirnos de ahí, ¿no? Dependiendo del productor y de lo que quieran, ¿okay? Si la locución es local, si la locución es internacional, todo depende. Pero para mí el acento neutro se logra con una excelente dicción, ¿okay? Cuando todas las letras están en su lugar. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a hablar del acento venezolano, que es el que más conozco. Nosotros, bueno, yo estoy hablando con acento venezolano, yo no estoy hablando con acento neutro. Nosotros nos comemos las eses. Nosotros las convertimos en J. Nosotros nos comemos las eses, ¿ok? Arrastramos las D, ¿ok? Depende de la región. Si es la región oriental, se convierte la R en L, ¿ok? Al revés, la L en R, perdón. Dependiendo. Entonces es lograr que no nos comamos las S y que esa S salga, ¿ok? Y se entienda, no decir nosotros, sino nosotros. Entonces ya por lo menos la S es una letra muy importante en el acento neutro o sea, para lograrlo, ¿ok? Automáticamente, al tú colocar todas y cada una de las letras, dicción, articulación, modulación, ya aparece el acento neutro, porque ya está fuera de la característica de tu acento local. ¿Okay? Para mí es ese. Por ejemplo, a México, la facilidad que tiene México es lo que yo veo, es que su acento, sobre todo el de DF, ya tiene todas las letras a flor de piel. Que ya están todas a flor de piel. Entonces, no tienen esa mayor dificultad que, por ejemplo, puedan tener en Argentina, que está la doble L o la Y que hacen lluvia, tienen que la N la convierte muchas veces en ñ. Entonces, esas características son las que hay que conocer. ¿Cuál es la característica de mi acento para que desaparezca? ¿Okay? Que aparezca una excelente dicción. Bueno, eso es mi... Llegas a un punto muy clave, ¿no? Precisamente esa parte donde dices, en México nosotros hacemos mucha énfasis en esas letras. Remarcamos mucho la ñ, remarcamos mucho la doble L, o la Y, la J, la G, que son como las letras fuertes que tiene el abecedario, la clave y todo, y de tal forma que a la hora que también abres la boca, expreses eso, porque si no, luego la modulación o la forma de suavizar, si no articulas bien, se entiende otra cosa. Se entiende. Y vemos que en esta parte de la actuación, si tú no haces énfasis en ellas, aparte del micrófono, la forma de grabar, te va a dar otro sonido muy distinto. Ya donde dices, tenemos que repetir o tienes que volver a remarcar esa parte porque no se está entendiendo. Exacto. De hecho, o sea, lo de mantener... Disculpa, lo de mantener un tono... Si tú no tienes o estás comenzando en esto, en todo esto, y no tienes todavía un entrenamiento auditivo, juras que lo estás haciendo bien. No, pero yo dije la S y yo dije bien la D. Ajá, pero ¿cómo lo dijiste? ¿Cómo salió S o salió J para adentro? No, yo lo dije. Entonces muchas veces es como darte golpe contra tu propio audio o contra, ¿viste que no lo dijiste? Ah, no lo dije, vamos otra vez, ok. Porque ya, ajá, ¿para dónde vas a agarrar si está grabado? Está grabado, mira, está grabado, escúchate. Ah, ok. Entonces, bueno, también es una cuestión de oído, de ir adaptando, ¿ok? Porque, bueno, muchas veces yo utilizo mucho la frase lengua de trapo, ¿no? Si tú amaneces con lengua de trapo, es decir, que todo lo ensucias porque a veces pasa, qué sé yo, pasaste una mala noche o pasaste una noche más bien excelente rumbeando. Y entonces llegas al estudio y
no vales con la lengua, entonces por supuesto tienes que exagerar un poco más. ¿Okay? Y el oído te ayuda, y la rueda, por decirlo así, te ayuda a que no lo estoy diciendo bien. Vamos otra vez. Rocco, dime que te interrumpí. No, no pasa nada. De hecho, eso es lo que iba. Con estas cosas creo que el mayor problema en el doblaje es la modulación y la dicción, que es el punto en el que estamos ahora. Si tú no mantienes cierto volumen, dependiendo de las intenciones, o si tú no mantienes la dicción, como acabas de decir, que de repente se te va, o sea, se te resbala el acento, es ahí donde dices, uy, voy a tener que hacerlo otra vez. Y tu respiración. Y O la sea, Y respiración la es respiración. un compendio de elementos. Que es de tienes que dónde vas a aprender. sacar tu voz, ¿no? Del estómago, del diafragma. De la garganta. ¿Cómo no darle todo el peso a la garganta para no terminar incluso tirado en cama, tomando miel? Si tú no le das una respiración, parece que literal te fuiste de parranda, te fuiste de fiesta, Maite, y no sale el personaje, por más que quieras. Te lo digo por la experiencia que yo tengo en el teatro. Yo soy actor. Ajá. Si ese día emocional o porque mi respiración no da, a los primeros 15 minutos, si no tengo una respiración adecuada, parece que me eché la maratón de París y no sale. Es verdad, no sale. Sí, suele Por pasar. ejemplo, voy a contar una anécdota con Avi Lee. El gerente del estudio me dijo una vez, bueno, pero hoy yo no podía hacer más de un capítulo, ¿okay? Porque era bastante forzado, ¿no? Entonces el gerente del estudio, yo no sé si fue echando broma o fue en serio o fue ese tipo de bromas que te lanzan pero tienen algo de serio, ¿no? Me dice, mira, tú tienes que sacar por lo menos 3 o 4 capítulos hoy. Por supuesto, yo pelé los ojos. ¿Qué? ¿Y tú no quieres que yo doble más nunca en mi vida? O sea, ya, me quedé sin voz. Entonces él me responde, bueno, pero ¿para qué tienes tu técnica vocal? Me dice, no. Y yo le digo, ¿y tú crees que a fuerza de que saco yo ese personaje? Gracias. O sea, porque de verdad era totalmente en la garganta. Eso, bueno, por supuesto fue un error mío, porque yo la imité. Cuando hicimos el casting, yo la imité. Y ella tiene la voz bastante cascada, bastante desgastada. Y yo, bueno, pero ella lo que hace es esto. Bueno, vamos a grabarlo así. Rácata. Y me la dieron. Yo no sabía que iba a durar tanto tiempo, más de 8 temporadas. Y bueno, eso es la lección de vida. Mira, no pongas las voces así que te maltraten porque tú no sabes cuánto tiempo va a hablar. Entonces, bueno, como decía yo a él, es un compendio de muchos elementos, muchos elementos. O sea, la técnica vocal, por supuesto que tienes que desarrollarla. Tienes que saber respirar, respiración, saber apoyar, saber dónde colocar tu voz, conocer tu aparato vocal, articulación, modulación, saber cuándo tienes que exagerar esta articulación, cuándo tienes que hablar con la boca muy abierta o cuando tienes que hablar normal sin necesidad de... Y ejercicios y ejercicios y ejercicios que te lleven a que no tengas necesidad de exagerar esta dicción, porque también, ojo, si exageramos la dicción, se pierde la naturalidad. ¿Ok? Entonces, esa dicción tiene que minimizarse, pero que esté ahí. ¿Ok? Es un elemento que tiene que desarrollarse. Pero no es que yo todas, absolutamente todas las palabras tengo, porque es mentira, nadie habla así. ¿Ok? O sea, todo lo minimizo, pero que esté ahí, está presente. ¿Ok? Entonces, eso también hay que aprenderlo, ¿no? Para que se oiga fluido, se oiga natural, porque si no, tampoco sirve. Colocación con naturalidad, sin exageración, porque si no vas a terminar muerto, ¿no? Y bueno, yéndonos a más personajes, y a mí me emocionó, ahora que platicaba con Rocco, ¿no? Ay, se corta un poquito, De hecho, sí, se te está cortando un poco. Te preguntaba, ¿cómo llega Inuyasha
Inuyasha. Inuyasha aquí llegó, yo realmente, o sea, mi personaje fue bastante corto. A mí me asustó cuando llegó esa producción que me dijeron, mira, para que tienes un personaje en Inuyasha. Yo dije, ¡ih! Eso es conflicto seguro. No, porque yo conozco a Enzo Fortuni, tuve la oportunidad de Oh, sí, conocerlo. definitivo. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Venezuela y bueno, porque él vino, lo invitaron a una convención en una zona que se llama Maracaibo, en una ciudad que se llama Maracaibo, y compartimos y bueno, es una persona sumamente agradable. Y entonces yo decía, y por supuesto vi los fans, o sea, así como él puede haber visto mis fans que eran un poco menores que los de él, yo vi las fans de él que él hablaba como Inuyasha y casi que se desmayaban las chicas. Okay, yo decía, pero Dios mío, tú vas a romper corazones aquí en Venezuela, ¿qué pasa? Entonces yo decía, esto va a ser un conflicto seguro entre fans, ¿ok? Yo como que no quiero nada con esa producción, decía yo, ¿no? Pero por ese mismo respeto, porque considero que han debido ser las mismas voces. ¿Por qué mandan eso para acá si todo se grabó en México y todo tiene un elenco que ya desarrolló esos personajes? ¡Wow! Entonces, bueno, corrí con la suerte de que era un personaje muy pequeño que intervino muy poquito y me retiré por la derecha, como dicen. Chao, gracias. Interpretas a a Sota Igurashi. Ajá, el Es niñito. el personaje que Sí. interpretas. Lo haces para dos versiones, ¿no? Inuyasha la película, Sentimientos que perduran a través del tiempo. Inuyasha la película 3, La espada conquistadora. Y tienes otra participación en Inuyasha la película 4, Fuego en la isla mística. Y ahí das voz a Dai, Yu Kobayashi. Sí, sí, pero como te digo, fueron intervenciones muy corticas, porque yo misma pedí en el estudio, por favor, no me pongan nada largo, porque yo sabía que nos iban a aplastar. Yo, no, por favor. Era lo que yo sentía, yo nos van a aplastar. No, Maite, pero esto es trabajo. No, 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 no. Hombre, hay cosas que hay que respetar, decía yo, ¿no? Entonces, bueno, me respetaron eso de darme un personaje que hablara, o personajes que hablaran muy, muy poquito, intervenciones muy, muy, muy cortas. No, hombre, los fans sí son un peligro, definitivamente. Un poquito, un poquito. Es como que alguien le den a alguien diferente, o sea, además de a Eduardo Garza, le den a otro actor a Krillin, y yo digo, uy, ahí sí van a quemar a alguien. Es correcto. Pero es que los fans de hecho, tienen, no como tienen pasó medias, con Mario no tienen medias. Castañeda como Ni, pasó con Mario Castañeda y el nuevo chavo que es un nuevo, se podría decir que utilizaron un Star Talent para darle la voz en Dragon Ball Super. Y hubo una controversia de que no les gustó y se fueron hasta que lograron hacer que Mario Castañeda logre hacer el doblaje de Goku. Ahí no podemos decir que la fuerza de los fans puede superar. Es correcto, es correcto. Puede ser que se cambie todo. De, que se cortó un poquito. Yo decía, los fans no tienen medias tintas. ¿Ok? Ellos no dicen casi me gusta. Puede ser. No, ellos dicen me gusta o no me gusta. ¿Ok? Son blanco o negro, no hay gris. ¿Ok? En el pensamiento de los fans. Entonces, bueno, siempre es bueno como también escucharlos, porque a fin de cuentas son los televidentes, son los que escuchan, son los que sacan tu nombre de alguna manera a relucir, ¿eh? Porque el doblaje es una carrera muy, muy, muy anónima. ¿Okay? Entonces es el fans el que saca a relucir. Entonces, ¿por qué te los van a ganar como enemigos? Si gracias a ellos tú sigues ahí en el mercado. Entonces, en parte es bueno una como pregunta. respetar. Dime. En parte a eso, ¿cómo es que a usted le llegó, o se puede decir, de
o nativamente que ya los fans la puedan reconocer, no simplemente por la voz, sino que ya visualmente sepan, ella es Maite Guede, y puedan decir, ella es doblaje, ella dio voz a tal personaje, ella colaboró en esto, ella es la directora, porque de antes solamente podíamos referenciar de que pues no sabíamos a veces ni los nombres de los propios que hacían los doblajes, como que teníamos esa ilusión de pensar, como dijo desde el principio, que los monitos ya tenían esa voz, que no sabíamos que hay una persona atrás de ellos, que hay una preparación para poder lograr hacer ese doblaje, que hay un director, que hay las voces, que hay productores de audio, que hay otras cosas que impiden a que ahora pues se puede ver a simple vista una persona reconocerla, y dándose por medio de redes sociales, lleva convenciones, mayormente así es como yo pues logré conocer a algunos pues actores de doblaje que al principio era hasta tal convención y de repente llevan a un actor de doblaje y te dices, pues, ¿quién es? ¿Quién es Lalo? ¿Quién es Carlos? Nombres que se te hacen como que raros, porque solamente de repente te dicen, no, es que él es la voz de Picoro, él es la voz de Vegeta, él es la voz de Goku, pero tú en tu infancia tú decías, no, Goku es Goku, y Goku es esa voz, no es Mario Castañeda, porque esta voz es su voz de él, y ya después, ahí es donde yo perdí, como dicen, en esos momentos pierdes la ilusión de que dices, pues este personaje tenía esta voz, pero es el mismo que la voz a Bruce Willis, y dices, no, pues sí se escucha igual, pero no es lo mismo. Bruce Willis es un personaje, Goku es otro personaje, y cuando vi dije, cuando me dijeron, vamos con hacerle entrevista a Maite Guedes, y de repente dije, su voz, no sé en sí cómo era, como quien dice, físicamente, y cuando la vi dije, wow, naranja boleta, ok, no pensé que fuera una mujer así, con tanta trayectoria, que pudo haber hecho eso, y veo de que igual salió, participó como demonia en Helsing, y digo, oh, no, increíble, ¿no? Y luego pensar, no, pues también hizo voces infantiles en Beyblade, y así recordando cosas y decir, ¿cómo es que esas acciones y esas timbres de voz para cambiar y darle otros, como dice, otras entonaciones, y decir, es una sola persona que puede hacer 2, 3, 4, hasta 15, 20 voces, te hace decir, no, es un humano. Eso es una máquina que está programada a hacer voces. Punto de decir, no, pues es mi infancia, pero ahora cuando es una persona, es un ser humano que está haciendo 5 voces, y más usted que pudo sacar varias voces, tanto femeninas, masculinas, tanto como de personajes tiernos, personajes un poco rudos, otros personajes que hacían como que cosas irreverentes, y decir, no, pues es una sola persona, ya nos lleva más allá de la imaginación que teníamos de niños. Yo tengo muchos amigos que me dicen, oye, ¿por qué no te dedicas al doblaje? Porque yo no hago doblaje, simplemente sé imitar voces. Y sé hacer la de Mickey Mouse, sé hacer la de Stitch, puedo hacer distintas. Pero llega ese punto de que se puede hacer, pero si es una preparación, no es solamente llegar, tomar el libreto y decir, suéltame la cámara y pues balbuceo y digo esto y hago chistes, porque no simplemente es hablar, es interpretar lo que se te da en te vas a meter en el papel del actor para poder lograr hacerlo, esa intención, esa transmitir todo lo que quieres dar a reflejar solo con la voz. Y he visto el cambio de cómo era antes a cómo estoy. De antes he visto en las anteriores, y dicen que a veces para sacar un doblaje se pasaban hasta un mes para sacar 1 o 2 capítulos. Ahora puedes estar desde tu casa, tomar una computadora, un micrófono, un setup más o menos,
y te mandan por correo electrónico y puedes grabarte tú mismo y eso el editor, y el editor que se encargue de cortar, pegar y modificar, modular volumen, bajar volumen. No, bien, me comunico contigo nuevamente, grábalo. Pero de antes es como dicen, los tiempos fueron para mejorar, pero hay cosas que no mejoraron con el tiempo, nos quitaron, pues, a como pasó, mi compañero Rocco hizo en honor o en nombre de personas o personajes o actores y actrices que dieron vida, pero pues, lamentablemente perdieron la batalla más, pues, más difícil de la vida. Perdieron la vida y ya no podremos decir, oh, quisiera, o ahora digo, me hubiera gustado haber ido a tal convención y conocer a tal personaje. Ahora ya podemos hacer eso de que tomar un celular y, pues, ¿sabes qué? Un live como estamos haciendo ahora. Poder hablar con otras personas, conocer otras personas y también aprender de esas personas. En otro punto es, para las personas que están empezando, hablemos de niños, jóvenes, adolescentes y hasta adultos que quieran adentrarse a este mundo, ¿cuáles serían esos consejos que usted le daría para que pueda ser, no se podía decir que ser lo mejor, sino que adentrarse poco a poco y que no cometa los errores que se cometieron anteriormente de ahora? Bueno, los errores siempre se van a cometer, somos humanos, ¿ok? Y es un transitar por la vida que tiene aciertos y desaciertos, ¿ok? Entonces es posible que a lo mejor los errores del pasado no se cometan, pero van a surgir otros. Entonces es relativa esta respuesta, ¿no? Pero la carrera del doblaje es como cualquier otra carrera, sencillamente que tienes que tener ganas de hacerlo. ¿Ok? Eso es lo principal. Tú tienes ganas de hacerlo, ya eso te invita a prepararte. ¿Ok? ¿Cuáles son las herramientas que necesito? ¿Cuáles son las escuelas a donde puedo ir? ¿A quiénes puedo escuchar que puedan aportarme algo en la carrera? Todo esto. Segundo, perseverancia. Es una carrera que necesita mucha perseverancia, porque se empieza desde muy abajo, o sea, desde como todo. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, cuarto escalón. Como dije al principio, haces ambiente, aquí se llaman grupos, haces ambiente, después pasas. Primero, en México, primero es sala, después te pasan a hacer ambiente. Aquí grupos. Después te ponen a hacer figurantes y figurantes, y puedes estar mucho tiempo haciendo figurantes. Todo depende de la decisión y cómo vea tu evolución el estudio. Entonces, en esa etapa no te puedes desesperar y decir, es que no me dan nada. Todo lo que hago son figurantes, 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 figurantes. No, 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 porque ahí justamente estás aprendiendo, aunque en un principio no lo veas. Entonces, por eso siempre digo, perseverancia, que en algún momento va a llegar la hora en que te den un personaje un poco más largo. Porque tampoco es que te van... Hay mucha gente que corre con la suerte de que le den un protagonista de una, ¿no? Porque son sumamente talentosos o porque sencillamente corrieron la suerte de que a un cliente les gustó su voz. ¿Okay? Y los incluyeron en un casting y ganó ese casting, entonces, bueno, tienen este personaje. Pero la idea es que se vayan formando poco a poco, poco a poco. O sea, de la carrera lo que queda es el cansancio. ¿Okay? Esos son como como mi consejo. Ganas de hacerlo, proponértelo y mucha perseverancia, como en todo. Y también Cuéntanos, aquí Maite. también aquí quería preguntarte algo que hablaba con el señor Joel hace un tiempo, de que a mí mucha gente me ha dicho, tú deberías intentar también hacer doblaje. Me dicen, tienes voz de locutor, tienes esto, tienes lo otro. Pero lo que yo le dije al señor Joel aquí presente fue lo siguiente. Yo pienso que antes de intentar siquiera hacer voces, antes de intentar hacer cualquier otra cosa, debería estudiar actuación antes que estudiar actuación de doblaje. Es ¿Tú qué correcto. consideras en eso? ¿Cuál es tu opinión? Mira, bueno, hay países donde es un requisito indispensable, o sea, tienes que hacerlo porque sí. Por lo menos en Venezuela no es un requisito, o sea, no es que no
si no estudias actuación no puedes hacer doblaje, no, porque hay casos de compañeros muy talentosos que no han hecho ningún tipo de carrera de actuación y son talentosísimos, ¿okay? Tienen un talento nato impresionante, ¿okay? Pero siempre estudiar actuación o estudiar canto o estudiar expresión, hasta expresión corporal, todo ayuda porque son ramas del mismo arte. ¿Okay? Si estudias actuación, te ayuda a entender a ese personaje o entender qué quiso hacer ese actor con ese personaje. ¿Okay? Entonces, siempre es recomendable estudiar actuación o por lo menos tener como la noción o presenciar, ver mucho, ir mucho al teatro, ver cómo es la actuación de los actores en vivo, en teatro, qué es lo que hacen, cómo proyectan, cómo hablan, porque en teatro también se pide un cierto acento neutro dependiendo del personaje también, ¿no? Pero sí es importante, eso ayuda a todo lo que se refiere a interpretación. O sea, se te hace como más liviano, más fácil. Bueno, eso es mi pensar. No, está perfecto, la verdad. Ahí está, Maite. Sí, y Cuéntanos un perdona que te poquito qué viene para interrumpa, Maite Guedes. Ajá, perdona que te sí, adelante, interrumpa. Y Maite. con respecto a que tenemos voz para el doblaje o no tenemos voz para el doblaje es un área de la voz que no necesariamente tienes que tener una voz bonita, ¿ok? O una voz sumamente educada y engolada, porque es mentira. Hay campo para todos los tipos de voces en el doblaje, todos. Yo tengo un compañero que él ya es bastante mayor, tiene muchos años en el doblaje, se llama Armando Volcanes. Él fue el que hizo en su oportunidad Beetlejuice, hizo Cuentos de la Cripta, el que habla Cuentos de la Cripta, que habla así. Su voz es bastante metálica en la vida real. ¿Ok? Entonces nosotros les decimos garganta de lata. Porque esto cariñosamente, ojo. Pero él tiene la voz bastante así, ¿no? Entonces, para él también hubo trabajo y sigue habiendo trabajo. Entonces, por eso yo digo, no necesariamente tienes que tener una voz bonita. Lo que tienes que hacer es educar tu voz, conocer tu aparato fonador. Eso es lo que tienes que hacer porque en el doblaje hay campo para todas las voces, todo tipo de voces. Cuéntame, Joel. ¿Joel o Joel? De las dos formas es correcto el nombre. Tengo familia en Estados Unidos, entonces me dicen Joel y aquí en México me dicen Joel. O Ok, Doctor House, como me han puesto de mote. Cuéntame, Maite, ¿qué viene para Maite Guedes en los próximos fechas? Yo sé que todavía estamos con esto del confinamiento, que ha sido complicado para todos. Nosotros hemos tenido que trabajar desde casa, se complica de repente moverte a un estudio, pero cuéntanos, ¿estás haciendo algún proyecto actualmente? ¿En dónde No, te podremos escuchar próximamente? Ajá. Fíjate que precisamente yo iba a completar un poco lo que decía Kenny, porque a mí me gusta como buscarle el lado positivo a las cosas, ¿no? Sí, el COVID, el confinamiento, la cuarentena, todo así nos cambió la vida, pero a mí me parece que nos cambió la vida de una manera positiva, ¿ok? Indiferentemente del virus fatal, ¿ok? Que sí existe y sí hay que tener cuidado con él. Si nos ponemos a ver a nivel de doblaje, nos acercó a todos los actores de doblaje de Latinoamérica. O sea, no solamente nos acercó a los venezolanos, no, los venezolanos, hablando de mi país, los venezolanos ya estábamos de alguna manera unidos y nos conocíamos. ¿Ok? Pero esto como que abrió una puerta para conocernos mejor, tanto actores de México, de Colombia, de Chile, de Perú, de Argentina. Entonces, como una ventana que se abrió. Para mí ha sido un reto
que yo doy, o trato por lo menos, de dar clases de doblaje, de dicción, y para mí todo esto de la cuarentena, dar clases online ha sido un reto porque yo conozco bien mi acento. Cuando se me presenta un alumno de Chile o un alumno de Costa Rica, yo hago así, ¿cómo es este acento? Dios mío, ¿qué hago con mi vida? Ok, entonces me ha hecho estudiar cómo es el acento del país donde vive este alumno para poder llegar, por lo menos llevarlo un poco o más cerca al acento neutro. Las desventajas de las clases online es que es un poco complicado grabar por internet, por una cuestión ¿cómo se llama esto? Latencia. ¿Okay? La latencia hace que le llegue la señal tarde al alumno. Bueno, es bastante complicado la parte práctica, ¿no? Pero me parece que como que hemos hecho más amigos, ¿ves? Yo estoy aquí con ustedes. Como dice Kenny, no habían visto mi cara, me habían escuchado. Como dije anteriormente, es una carrera bastante anónima. Aunque tenga mucho tiempo en el doblaje, no habían podido verme la cara. Yo sí soy muy de redes sociales, tengo mucho tiempo, toda la red social que sale yo me meto. A ver, ¿qué es esto? Desde Hi5, MySpace, todo eso. He ido como, por supuesto, los que más han perdurado son Facebook, Twitter, Instagram. Ahorita, ¿cómo se llama? TikTok, que hasta TikTok hago. Pero TikTok lo tomo como momentos de ocio. Payasada. Más que una cosa seria. Momentos de ocio, ¿ok? ¿Qué hay para Maite en el futuro? Bueno, seguir dando clases, tratar de que mi escuela crezca, que se convierta en una productora de doblaje. Acabo de grabar la última película, que yo no sé si yo estoy autorizada para decir esto, la última película donde sale Gatúbela, de Batman. ¡Oh! No voy a decir cómo se llama por si acaso no me vaya yo a meter en problemas. Lo acabo de terminar. Igualito, me la disfruté, como todas las películas y todas las producciones de Gatúbela. Bueno, y viene lo que venga, todo lo acepto. Mira, aquí tengo mi home studio y yo grabo desde aquí en vivo. Maite, ya casi para cerrar y agradeciéndote que nos hayas acompañado, van a ser dos preguntas rápidas que son casi una ceremonia preciosa de hacer estas preguntas. Ya son tradición. Maite, ¿cuál es tu palabra favorita? Oh my God. Yo creo que. Lo primero que se. ¿Cuál, perdón? Paz. Paz. ¿Cuál es tu palabra que menos te gusta? La hipocresía. Y todo lo que engloba el significado de la palabra. ¿Qué es lo que más te causa placer? Un chocolate. ¿Qué te desagrada? Que me desagrada. Una persona falsa. No sé. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El mar. El sonido del mar. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? Un feedback. ¿Cuál es tu grosería favorita? Creo que lo que más digo es coño. Esa. Aparte de tu profesión o profesiones, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Caramba, veterinario. ¿Qué profesión no te gustaría ejercer? Político, abogado. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar? Pasa adelante. Ahí está, señores. Maite Nieves, en Disparatados.
Muchas gracias, Maite, de veras, muchas gracias. Una disculpa también por tantas molestias mías, porque yo fui el del contacto. No te preocupes. Muchas gracias por el tiempo, de veras, muchas gracias. Disculpen más bien lo tarde. Robó un poquito de... Maite Guedes, tus redes sociales. Ahí están, @Maite Guedes todas. Yo soy muy original. Por favor. La trilogía perfecta. Sí. ¿La co? ¿Qué pasó, Kenny? Un favor en este momento. Cuéntame. Sé que fue el día de ayer. Sé que fue el día de ayer, pero que hoy Maite Guedes salude a señor Rocco porque fue su cumpleaños, si se puede, con la voz de Carl. ¿Qué fue su cumpleaños de Roquito? Ok, vamos a ver si me acuerdo cómo hablaba Carl. Rocco, feliz cumpleaños. Me encantó que me invitaras al programa. ¡Feliz cumpleaños! Y si quieres te lo puedo cantar también. Sí, aunque prefiero ir a hacer tremenduras. Muchas gracias. No me los merezco, condenados, no me los merezco. Muchas gracias, en serio. La felicitación. Es una grande. Gracias por la invitación. Fue un honor de verdad estar aquí. Es el mejor detalle que me han dado, de veras. Espero que estemos Gracias, Maite. Cuando quieras, esta es tu casa, ¿eh? Y no te lo digo solo yo, te lo confirma aquí el señor Joel de Alba Márquez. Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias, de verdad. Ya eres una disparatada con nosotros. Uy, eso trato. Ya. Entonces, aquí nos despedimos, caballeros. Tengan todos muy buenas noches. Yo soy su anfitrión Rocco. Sí, Joel. No, nada más para que enterarlos que en unos minutos, en un ratito, 1 hora, 1 hora y media, ya está también este programa a través de nuestro YouTube. Estamos estrenando canal de YouTube para que nos den cariño, para que nos den like, como Disparatados. Entonces, para que nos agreguen, manitos arriba, compartir, suscríbanse y pónganle a la campanita, necesitamos llegar a más personas. Y también, mi estimado Rocco, pues dar la bienvenida a nuestro estimado Kenny, que hoy se estrenó con fallitas técnicas, pero ya poco a poco las iremos solucionando. Y bienvenido a la casa de Disparatados, señor Kenny. Bienvenido, Kenny. Me he invitado a entrevistar a Maite Guedes. Muchas gracias. Me bauticé, Kenny. Bautizado. Un gran honor haber entrevistado a Maite Guedes. Gracias. Y aparte eres la madrina en este tema de entrevistas, hablando de doblaje. Es la madrina de Rocco y de Kenny para este segmento. Yo venía de acoplado cultural, me acoplé aquí a la charla. Yo nomás era el productor. Muchísimo éxito, que crezcan mucho. Muchas gracias, de veras, muchas gracias. Pero, un honor haber estado aquí. Despida, señor Rocco. Bueno, caballeros dispartados, señoras, señoritas, niños, niñas, aquí nos despedimos. Yo soy su anfitrión Rocco, le paso la voz a Kenny. Nos vemos próximamente en un nuevo live y para tener un poco de plática con otras personas. Un honor haber participado y pues espero seguir participando en nuevas llamadas y nuevas llamadas con ustedes. Señor Joel de Alba Márquez. En su casa les comentamos, yo nada más vengo de acoplado. Ya a partir del próximo sábado ya no me ven a esta hora. Ya nos van a estar Rocco y Kenny. Y pues bienvenido, Kenny. Es un gustazo tenerte en esta casa de Disparatados. Es un honor que te integres a esta emisión de Hablando de con el señor Rocco y Kenny para seguir este mundo del anime, de las películas y las disertaciones. Señor Rocco, tenemos una cita a las 11 de la noche. ¿Por qué a las 11 de la noche hoy? Porque recuerden que hay pelea, entonces para después de la pelea del Canelo Álvarez, pues ya que nos juntemos acá hablando de... Y vamos a romper el ¿De qué vamos a mazatlán. platicar?
Hoy vamos a romper romper el mazapán, señor Rocco. con técnicas de ligue. Hablando técnicas de ligue, para ver muy en bueno. cuáles hemos fallado, en cuáles hemos acertado. Tengo que ver eso. Y vamos a quitar. Nos vemos el señor Rocco, el señor Jesús Mijares, nuestro soldado del amor, el señor César Higo, Adrián Ortiz y un servidor Joel Márquez. Muy buenas noches. Señores, Muy buenas noches. señor Rocco, ¿dónde lo encontramos? Pues me pueden encontrar en Instagram como JosRocco, me pueden encontrar en Twitter como @EnriqueSonda y también me pueden encontrar en Facebook como José Sonda Pinzón. Señor Kenny, sus redes sociales. Ahí se las dejo para las porque voy a generar nuevas cuentas porque las que tengo son de pura vanidad y no quiero que se espanten. Ahí está. Estaremos estrenando nuevas redes sociales. Y ahí están las mías. Ahí está. También como Joel de Alba Márquez en Facebook, en Instagram, Joel-Márquez3, en Twitter, @Joel Márquez MC y en TikTok, Joel Márquez 3384. Ya le entramos al mundo del TikTok. Entonces, ahí estamos. Y no se les olvide, las de la estación, Disparatados en Facebook, Instagram, dis.paratados, ¿cómo está? Y en YouTube, Disparatados. Ahora sí, muy buenas mándemos noches. A volar, señor. Vámonos. Abur. Adiós.